Hola, yo soy Parches, soy un artista de medios de la Ciudad de México y vivo en Los Ángeles y este es el podcast de memes y hoy vamos a hablar sobre memes y magia. Hola Parches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, ya listo para este tema que realmente me interesa desde hace tiempo manejarlo, porque creo que es muy importante hablar de la relación que existe en cuanto a al poder que tiene un meme, por así decirlo, mediáticamente, creas o no en la parte mística, digamos. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, tiene mucho que ver también con política y con la manera en la que los memes, pues viajan y la información viaja a través de los medios. Sí, totalmente. Y sobre todo ahorita, ¿no? Que por ejemplo consumimos, por lo menos yo en mi caso y creo que otros amigos, y quizás tú también, de la manera masiva de información y de memes y de otro contenido mediático que consumimos Exacto, día a día y cómo nos afecta, ¿no? el poder que puede adquirir una imagen a través de la repetición, eso. Sí, totalmente. Y se ha visto, y creo que ahora se ve más, y quizás sí, justo la gente se está haciendo más consciente de eso hoy en día por cómo el tiempo se ve afectado por los símbolos y por las imágenes en sí. Ujú. Y no sé, en tu caso, ¿cuál es tu interés en sí de un tema como este, de la relación? Pues, estaba pensando, digo, cuando sacamos el tema, pues de cómo empezar a abordarlo, y estaba pensando que estaría bien hablar un poco de sigilos, porque siento que tiene mucho que ver con los memes, eh, incluso en el formato. No sé si ya has tocado algún tema así en el podcast de los memes o tal vez no. No, esta sería la primera vez que hablamos, sí, de esta relación que existe. Y sí, como lo dices, es una buena forma de empezar. Pues sí, creo que siempre es, para mí siempre es como el primer paso para empezar a hablar de magia, hablar de sigilos, porque pues es una técnica muy simple y que cualquiera puede entender o aprender. Los sigilos son como estos em, símbolos que se crean a partir de mensajes o en realidad a partir de deseos, podría decirse, y que se vuelven imágenes y esas imágenes entonces adquieren un poder y de cierta manera proyectan esos deseos dependiendo de cómo vaya viajando la imagen y justamente adquiriendo poder a través de la repetición. Y bueno, los sigilos, bueno, a lo mejor deberíamos darles, digo, la técnica para que puedan probarla también si quieren hacer un sigilo. La manera más simple que yo conozco de hacerlo es muy fácil. Lo que haces es mm, articular tu deseo en lenguaje así tal cual y después una vez que lo tienes así y ahí sí sugeriría que fueran lo más específicos posibles con sus deseos porque luego también puede ser peligroso andar lanzando y proyectando deseos por todos lados, ¿no? Pero bueno, una vez que lo tienes articulado, la técnica que yo conozco más simple es le quitas todas las vocales. Después le quitas todas las letras que se repitan, entonces te debe quedar una línea de letras que no se repiten y esas las conviertes en un símbolo como quieras, dibujándolas, ya sea empalmándolas o de cualquier manera que te pueda quedar al final un símbolo un poco abstracto. Y después hay que cargar el sigilo y eso se puede hacer de muchas maneras, pero básicamente tiene que ser un gesto cual sea que tenga cierto significado. Puedes quemarlo, puedes romperlo, puedes hacer todo un ritual, no sé, hay muchísimas maneras de cargar un sigilo, ¿no? No sé si se me olvidó algo, ¿qué opinas tú? ¿Tienes otra Eh, técnica? yo creo que lo dijiste muy bien, pero sí, o sea, con cargar, ¿a qué te refieres? Cargarlo es, digamos, es el gesto que hace que el sigilo adquiera su poder y se vuelva, o sea, porque antes de eso, en realidad solo es un símbolo y una vez que lo cargas, se supone, digo,
hay muchas maneras de pensarlo, desde las más como pensar que un símbolo que esté en un cuarto o en donde sea pueda tener un poder, o también puede ser como lo puedes abordar de maneras muy escépticas y explicarlo de maneras que tienen mucho sentido, ¿no? Y también tiene que ver con, es un proceso de ciertamente, de cierta manera transformador hacia adentro también, o sea, si tú articulas un deseo y haces todo este ritual, pues también tiene un efecto dentro de ti que va a hacer que inconscientemente o conscientemente actúes para realizarlo o que te orientes o te dirijas hacia él o te dispongas, ¿no? Pero algo muy interesante de los sigilos y que creo que tiene mucho que ver con cómo se abre de cierta manera el panorama hacia otro tipo de imágenes, por ejemplo, que tiene que ver también con las runas o con el lenguaje enoquiano, que es como un lenguaje que usan ciertos ocultistas para comunicarse con los ángeles o con otros seres. Y todos estos, bueno, alguna vez leí en un libro de Cornelius Agrippa que decía que todas estas técnicas se derivan de una técnica muy antigua matemática que son se llaman cuadros o cuadrados mágicos. No sé si conoces esa técnica. No, es en Pues particular. básicamente los cuadrados mágicos son, pues haz de cuenta como el sudoku, o sea, es decir, son literal cuadrados que tienen cuadros de números que tienen ciertas propiedades, justamente que cada línea sume lo mismo o que cada cuadro sume una cantidad o así, que se puedan realizar diferentes operaciones matemáticas, pero en lenguajes muy antiguos como el hebreo, cada número corresponde a una letra, ¿no? Entonces, si tienes un cuadrado mágico, puedes articular oraciones o deseos justamente a través de dibujar símbolos en ese cuadro de número a número para articular una oración, y eso te va a dar una imagen física, ¿no? Entonces, este ocultista Cornelius Agrippa, alemán de, no sé, 1600, 1500, 1400, la verdad no sé muy bien, pues decía que de ahí se derivaban todas estas técnicas. Sí, no, es cierto, ahora que lo mencionas, hay también los palíndromos, ¿no? Por ejemplo, viene creo que un poco de eso, de cómo son palabras mágicas y cómo sí tienen cierto poder. Y por ejemplo, ya hablando actualmente de la relación de esto que mencionabas de los sigilos, que sí, que también es importante que si las personas quieren seguir estas reglas que dijiste, que son muy sencillas además, yo creo que gran parte de esto es la experimentación, ¿no? Entonces, pues yo los invitaría a que lo intenten y ya saquen sus propias conclusiones. Sí, claro, porque pues hay millones de maneras de hacer un sigilo, ¿no? O sea, esto que yo describí es un proceso muy simple y que se puede entender muy bien, pero de ahí puedes abstraerte todo lo que quieras y puedes incluso un sigilo ni siquiera en realidad tiene que ser un símbolo, puede ser simplemente un gesto, puede ser cualquier símbolo, acción, evento, interacción. Y esto se relaciona directamente, creo yo, ya empezando a hablar otra vez a la parte de la mememagia, digamos, con los logos, ¿no? Con los logos de las empresas o de las corporaciones y así. Está, creo yo, directamente relacionado los sigilos, que también eventualmente los logos se vuelven memes, ¿no? También hay unos que pues nunca nos podemos sacar del subconsciente o hasta del consciente de las personas. Sí, claro, son pues justo símbolos muy poderosos y que se quedan en tu mente y que tienen una serie de asociaciones que tú sabes inmediatamente en cuanto lo ves y que pues, son muy virales, ¿no? Digo, antes de que habláramos de viralidad como un fenómeno del internet, pues ya existían, y justamente creo que los logos es un muy buen ejemplo de símbolos que se esparcen por el mundo y por todas las culturas.
Me acuerdo de cuando, no sé si a ti te tocó, pero cuando éramos niños, me imagino que a la misma edad similar, que Coca-Cola, el símbolo, el logo, que es como una cursiva, como que luego había muchas, hasta un poco conspiracional de lo que había, si me acuerdo que era la botella de 3 litros, que si le quitabas la etiqueta o algo así, como todo eso que giraba en torno, o que giró en torno al logo de Coca-Cola en un momento, por ejemplo. Ujú, Y, sí, 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 claro. y ya ahí se empieza también a meter, creo, la parte de marketing, ¿no? Que también el marketing como tal, como práctica, yo la veo muy relacionada a la magia. Claro, yo creo que todas estas prácticas que son indirectas, ¿no? O sea, tú realizas una serie de acciones y esperas que tengan ciertos resultados, pero las acciones no tienen un efecto a veces tangible o visible o físico incluso, pero pues sí, o sea, las técnicas de marketing son pues cosas que se desarrollan a lo mejor en una sala de juntas y que y que hacen que pues manipulan los deseos, ¿no? De millones de personas para que hagan una acción, en ese caso consumir. Sí, esa sería la más básica, creo, pero también ese tipo de control mental, no sé, sí está, creo, actualmente muy presente en la sociedad. Anteriormente lo estuvo con la televisión, ¿no? Y se habló mucho, por ejemplo, del poder de la propaganda mediática. Yo lo tengo muy presente en su relación con, no sé, Psychic TV justo, ¿no? Que habla dentro de lo que le tocó a toda esa, a Genesis y así. Ujú, La parte de la televisión o de los medios como tal y el poder que en ese momento era como el medio más fuerte para ujú, controlar las mentes de las personas. ujú, Y yo creo que ahorita es pues el internet, ¿no? El teléfono que tenemos en la mano. ujú. Sí, podríamos hablar también, por ejemplo, de Andy Warhol, ¿no? Es alguien que creo que entendió esa fuerza que estaban adquiriendo las imágenes a través de los medios masivos. Creo que fue de los primeros que logró internalizar eso, porque justo yo pienso mucho, por ejemplo, en Nam June Paik, un artista coreano que también empezaba a trabajar con la televisión, pero él lo que hacía era como robots de televisiones y tenía que ver como con integrar el medio directamente de una manera física, y eso está chido, pero yo siento que Andy Warhol, más que hacer eso, realmente lo que hizo fue entender cómo los medios cambiaban la lógica de las imágenes, ¿no? Y la mecánica de las imágenes, y tal vez hablaba un poco más de eso, más que como justamente integrar directamente, no usaba televisiones en su obra. Sí, directamente, pues no, tienes razón, pero entonces, ¿cómo lo ves entonces el uso que él hizo de ese Pues sí, o estar sea, yo creo consciente? que él entendió el poder que podía adquirir una imagen a través de la repetición Mm, y hablaba mucho de eso, ¿no? Y de la repetición y de la variación y qué parte de la identidad se preserva y se comunica y se distorsiona también, ¿no? Tenía toda esta serie de obras sobre eventos medio morbosos, como un poco mm. estilo El Metro, así como de choques y de muertes y todo esto. Y pues sí, justo creo que era de eso de lo que estaba hablando, de cómo la imagen adquiría ese poder a través de la comunicación masiva. Y sí, tienes razón, o sea, la reproducción al final tiene mucho que ver, ¿no? Y en este caso, el estar viendo repetidamente hoy en día una imagen o un meme, pues sí puede este, cambiar la percepción o la idea de ciertas personas, ya sea para que voten por alguien o para que hagan cierta cosa, que consuman cierta cosa. Ujú. Tú en tu trabajo, ¿cómo lo abordas? Como, ya sea en el performance, en la pintura o en general. Pues en mi trabajo, tal vez quisiera hablar un poco de hipersigilos y de hiperstición, porque Ok. así empecé y ahora ya no lo veo tanto así, pero así empecé a verlo y creo que así empecé a integrar pues, prácticas de ocultismo y magia a mi trabajo y tal vez hablar un poco de Grant Morrison, un Ujú. escritor de cómics, seguramente lo conoces ya
que se inventó esta técnica de hipersigilos, que es como un desarrollo de los sigilos. Y digo, creo que también es abierto a interpretación qué es un hipersigilo y qué es un sigilo, pero para mí tiene que ver con sigilos que se desarrollan a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, Grant Morrison tenía este cómic que se llamaba Los Invisibles, que él era su plataforma para probar esta técnica de los hipersigilos. Entonces él en este cómic se incluyó, o sea, había un personaje que era él y se veía como él y hacía que le sucedieran cosas a este personaje y entonces a él empezaban a pasar estas cosas, ¿no? Y él cuenta que de hecho acabó en el hospital porque a este personaje le había pasado algo y entonces pues se reflejaba en su vida y entonces empezó a hacer que le pasaran cosas buenas al personaje y a él también le empezaron a pasar, ¿no? Pero tiene que ver y creo que hipersigilo es un término que vino antes de otro término, pero muy relacionado, que es hiperstición, ¿no? Y la hiperstición tiene que ver con información que viaja del futuro y que de cierta manera sirve para realizarse ella misma, es decir, como una especie de profecía que se autocumple o sí, que por existir en este tiempo hace que resulte cierta o algo así. Y viene el término también es como un paso más allá de la superstición, ¿no? O sea, es decir, la superstición a lo mejor puede ser una creencia en algo vago o indirecto, pero la hiperstición hace que la creencia misma la haga realidad, ¿no? Y tiene que justo ver, estas... Sí. te iba a decir, tiene que ver, disculpa, tiene que ver con lo que está pasando quizás ahora también, como todo esto de las fake news y así como mencionar las profecías autocumplidas. Eso entraría de hiper o super. Yo pienso que es hiperstición, ajá, o sea, justo como información. Yo lo veo así, como información que viaja del futuro y por lo tanto, pues tiene este poder predictivo, pero también agencia, ¿no? Como agencia para hacer que suceda. O de esto también recordé la parte de las Torres Gemelas, ¿no? Que al parecer estuvo muy presente en Los Simpson, en otras series, en un montón de medios antes de que pasara, ¿no? Justo es esa misma idea. Y entonces, volviendo al hipersigilo, ¿cómo termina siendo? ¿Es una narrativa que construyes tú, por ejemplo? Ajá, es justo una narrativa en el sentido de un símbolo que se desarrolla a lo largo del tiempo y que tiene este poder o esta agencia de existir en el mundo o de autocumplirse. No sé cuál es la palabra, siento que debe haber una mejor. Pero, por ejemplo, existe también esta técnica de los servitors o los egregores, que son como también una técnica ocultista, o los tulpas incluso, ¿no? De como símbolos o como complejos de símbolos o organismos incluso hechos de símbolos que a través de ciertas técnicas mágicas adquieren, si no autonomía, al menos algún tipo de agencia para actuar y tener efectos en el mundo material, ¿no? O en el mundo conceptual. También creo que es una técnica que viene de ahí y a lo mejor la lleva un paso más allá y los memes creo que están muy relacionados con eso. O sea, por ejemplo, podemos hablar ya de como Pepe la rana o todo eso. No sé si tú has seguido eso, pues como esa corriente. De tal cual de la meme magia, el meme magic de Pepe, por ejemplo. Ajá, justo. Pues he investigado no sé qué tanto, yo considero algo superficial y entiendo que sí hubo ahí algo muy interesante que pasó, y como coincidencias, ¿no? Como al final la relación que tuvo con el dios del caos, ajá, Egipto, Kek y todo eso. Ajá. Sí, pues de cierta manera es un símbolo que se volvió, que
pues sí, que se vuelve viral y lleva cierta ideología y en ese sentido parece que tiene agencia al actuar, ¿no? Al convencer a las personas o al aparecerse en un lugar y por lo tanto tener cierto efecto en ese lugar. Sí, parece que adquieren agencia y digo, eso es muy interesante sobre pues, cómo puedes hablar de la subjetividad de los memes, ¿no? Incluso. Sí, pues yo creo que habla también un poco de la conciencia colectiva que existe y el poder que esta misma tiene, ¿no? Y en relación con la magia, pues es real, yo creo, en lo personal, yo creo que sí hay algo, un poder quizás en el hecho de ahora el internet y la conexión que hay entre las personas y lo importante, por ejemplo, creo que es justo estar consciente de lo que está pasando por ese lado. Claro, también, y si hablas de esas como pues estructuras en internet colectivas, como estabas diciendo, y si lo ves un poco no tan desde la perspectiva humana, sino algo que pueda ir, em, que pueda incluir a los humanos, pero no tener al humano en el centro, entonces puedes empezar a hablar de organismos autónomos, por ejemplo, un grupo de Facebook, ¿no? Un grupo de Facebook tiene ciertas relaciones hacia afuera y cierta lógica hacia adentro y lo puedes empezar a ver como un organismo en actúa. Y por ejemplo, si ves cómo se ha desarrollado, no sé, géneros musicales o artísticos dentro de comunidades de Facebook, siento que tiene mucho que ver, no tanto con con la individualidad, sino con cómo los organismos completos actúan y de cierta manera, por ejemplo, el Vaporwave es un género que es para esos organismos, ¿no? Y no tanto como para, digo, no quisiera decir que no es para humanos, pero sí siento que el público es más, como grupos o colectividades o ensamblajes, podríamos decir, ¿no? Entre humanos y máquinas y no sé, a lo mejor también estos seres como tulpas o servitors o cosas así. Sí, o por ejemplo, lo anónimo que sucede con... Que al final lo que sucede justo, ¿no? Como en 4chan o Ispachan o Fullchan, que ya no existe, pero lo que sucede ahí es también, yo creo, muy poderoso por esta parte que se pierde la identidad y que realmente es operando bajo un interés en común, casi casi como una entidad en común, ¿no? Y eso fue, creo yo, lo que le dio fuerza a lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos. ¿Tú estabas allá cuando pasó eso? ¿Cómo lo viviste? Sí, sí, yo llevo allá ya casi 10 años, entonces me ha tocado todo. Y allá, por ejemplo, ¿cómo se vive esto de... ¿Tú cómo lo vives, pues, los memes y su poder y así? Porque también es una cuestión muy social, Pues ¿no? Finalmente, a pesar del internet. sí, sí, pues te podría decir, digo, obviamente es un tema gigantesco, pero dejándolo simplemente en los memes y la magia, Uh-huh. eh, creo que hay una razón por la que la magia de los memes se ha manifestado mucho más en la derecha o en el alt-right, que han ofrecido como una especie de narrativa identitaria, ¿no? En donde toda esta gente puede sentirse parte de un grupo. Creo que del otro lado tal vez no se ha ofrecido ese mismo tipo de narrativa en donde puedas incluirte, ¿no? A lo mejor, y sí existe, ¿no? También existe una gran comunidad, por ejemplo, de brujas en Tumblr, que estaba, digo, investigando también y sí, también usan magia y tienen esta, pues es como una alternativa medio feminista, medio de social justice o lo que sea, que es como en oposición al alt-right, pero pues definitivamente no han tenido el impacto que ha tenido el alt-right, ¿no? Que ya pues se han vuelto una ideología muy viral. Y creo que es por eso, porque ofrecen este tipo de identidad comunitaria o colectiva, donde muchas personas que se sienten a lo mejor enajenadas pueden unirse o identificarse y sentirse parte de eso.
Me hace pensar también mucho en H.P. Lovecraft. Creo que es un escritor que ha adquirido como mucha relevancia en la filosofía y en la política porque mm, tiene este tipo de monstruos tentaculares, tal vez es una buena palabra que usar, porque la manera en la que en la que viaja la información a través de las estructuras de redes, pues es muy tentacular, ¿no? En el sentido de que no es lineal, sino que es simultáneamente en muchas direcciones y que a lo mejor algunas de estas direcciones están en tensión o en conflicto entre ellas mismas, pero pueden existir simultáneamente. Creo que así podría describirlo un poco. Es algo que en tu biografía que me pasaste dice, ¿no? Un poco, y quisiera hablar un poco más de eso para entenderte más sobre eso, que mencionas que te interesa o tu trabajo busca formar construcciones no lineales en el tiempo, que vayan más allá de la perspectiva humana. Habla un poco sobre esto. Sí, sí, justo como que a mí me interesa, pienso que la perspectiva humana en relación con el tiempo es una perspectiva lineal y unidireccional, es decir, justo no puede ir para ambos lados y no puede ir en muchas direcciones simultáneamente, ¿no? Entonces a mí me gusta tratar de encontrar perspectivas que sí puedan hacer eso y a partir de eso encontrar identidades o subjetividades distintas a lo humano. Para explicarlo de tentacular, hay un ejemplo que me gusta mucho de un artista que se llama Yuhi Han, que tiene un cubo en Corea, ella es de Corea, y construyó un cubo pues en el campo, cerca de donde vive su familia. Y es un cubo que es nada más un cuarto y así un cubo blanco tal cual, pero tiene este truco conceptual en el que toda la conversación que se genera a partir del cubo, ella dice, es parte de la obra, ¿no? Entonces, incluso ahorita yo, mientras te cuento de este cubo, estoy, pues expandiendo y realizando su obra y entonces es algo muy curioso porque a mí, de cierta manera, es una obra que me aterra porque quiere decir que ese cubo en Corea ahorita que nunca hemos visto y posiblemente nunca vamos a ver, está teniendo un efecto en esta conversación que estamos teniendo ahorita, ¿no? Y ya se va a quedar en el podcast de los memes y cualquiera que lo sepa y lo conozca y tal vez hable de él, también va a estar como, pues realizando de cierta manera, los deseos de este cubo, ¿no? Creo que es algo que tiene que ver y que explica muy bien lo de los sigilos también y cómo a través de la información los deseos pueden tener cierta agencia a partir de la comunicación y de la información que viaja. Y este es solamente un símbolo, me imagino, ¿no? O sea, el cubo como tal, me imagino, no lo he visto ni después lo voy a buscar, pero es algo muy simple. Sí, o sea, es un cuarto así tal cual que ella hizo en el campo y de hecho creo que es de su familia y lo usa como para acampar o algo así. No tiene nada, digo, ajá, por adentro solo es un cuarto vacío. Pero sí, el hecho de mencionar algo y ya veo por dónde va lo que mencionas, le da mucha fuerza, ¿no? El hecho de solamente mencionar cualquier símbolo, cualquier incluso persona, le da más poder, ya sea positivo o negativo, al final de cuentas solo es poder, ¿no? Como también pasó, por ejemplo, con Trump, ¿no? Que al final, pues es el hecho de, o lo que dicen, ¿no? Que no hay publicidad mala. Exacto, sí, sí, la influencia que puede llegar a tener. Y sí, creo que tiene mucho que ver con Trump. Y justo hay una imagen que me gusta mucho que me medio apropié para mi Instagram, que es una foto de Trump con Andy Warhol y un caballo en medio, ¿no? No sé por qué, no sé en dónde estaban o qué hacían, pero la cara de Trump es muy curiosa porque a mí me da mucho la impresión de que está estudiando o aprendiendo o entendiendo algo, ¿no? En esta foto. Y creo que finalmente sí es algo que él entiende mucho, el poder de la imagen y el poder de la narrativa y, por ejemplo, incluso el poder de los apodos, ¿no? Como le decía a Jeb Bush que era low energy, ¿no? Low energy, low energy, low energy. Y solo repetirlo y repetirlo y repetirlo
pues hizo que se viniera abajo su campaña, ¿no? La de Bush y con tanto poder y tantos donadores y era el favorito y del partido y todo, no podía con Trump porque él tiene esta influencia sobre la narrativa que es voraz, ¿no? Y esta viralidad y cómo logró tomar los medios y ganarles en su propio juego, ¿no? Porque ellos estaban pues bastante explícitamente en contra también, pero no pudieron contra él. Y también creo que tiene mucho que ver con Kanye West, y creo que hablaste en un podcast por ahí sobre él, ¿no? Sí, hubo uno sobre el álbum anterior, porque ahora ya tiene uno nuevo, ¿no? Pero el Jesus is King. Ajá, exacto, justo. Pues creo que él también, una de las razones por las que se ve tan atraído a Trump es porque él también entiende esa sensibilidad, ¿no? Y justamente, bueno, el hecho de que esté casado con Kim Kardashian, que creo que es pues de las mayores tal vez artistas y más importantes que entienden este poder de la imagen, creo que tiene mucho sentido que Kanye tenga la sensibilidad para entenderlo y para admirarlo, ¿no? Totalmente. Y sí, hablando de la repetición, pues justo en México hay un ejemplo muy fuerte, ¿no? También que quizás, o bueno, antes de hablar de esto, pero por ejemplo, en lo de Trump, algo que a mí me impactó mucho es, volviendo a lo de la narrativa, cómo él, a pesar de todo su pasado y así, pudo como reescribir o reprogramar su presente o el momento, lo que le convenía para ganar. A pesar de los escándalos, de lo que sea que haya hecho antes, logró a través de la repetición y de justos símbolos, imágenes como la gorra y todo esto que tú también mencionaste, logró superar esto, ¿no? Mediáticamente. Y en la parte de México, pues con AMLO, ¿no? Con Andrés Manuel, y cómo también él entiende la repetición y ha sido muy aferrado a 18 años, ¿no? Creo que fueron hasta ganar y repitió y incluso sigue repitiendo lo mismo. Yo creo que él también es muy consciente del poder del lenguaje y la imagen. Sí, creo que también está muy relacionado y la manera en la que se volvió completamente el protagonista de la vida política del país, ¿no? O sea, de ser un actor, de ser un actor en la vida política, se volvió el protagonista a base de la repetición exactamente, ¿no? Y después de tantos años y seguía viajando por el país y diciendo las mismas cosas y todo esto, hasta que tomó por completo el discurso, y creo que es otro ejemplo que a pesar de los medios y de que no lo favorecían, les ganó en su propio juego, ¿no? Y siempre logró y logra todavía definir el discurso, de qué se va a hablar, con sus conferencias incluso, ¿no? Creo que sus conferencias mañaneras son una herramienta de mantener el control sobre el discurso y sobre lo que se va a hablar cada día. Sí, porque a pesar de que salen notas o no sé, de cosas en las que comete errores y así, con el simple hecho de él decir algo y defenderlo, defender su postura o su discurso, al negarlo, ¿no? También, pues se vuelve como que reescribe la historia y ya temáticamente creemos otra cosa. Y por ejemplo, en la parte de los memes, actualmente, ¿cómo ves el estado actual en relación a la magia? Pues lo que yo digo, obviamente es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero tal vez lo que yo propondría o hacia donde quisiera dirigirlo tal vez es a buscar alternativas, no en contra de la tecnología, porque tampoco creo en eso, pero siento que está demasiado centralizada la manera en la que está viajando esa información. Está en manos de unos cuantos canales, ¿no? O sea, pues Facebook, Instagram, los que ya sabemos, ¿no? Y creo que si quisiéramos retomar o recobrar un poco de agencia de esas, porque finalmente pues todas esas infraestructuras tecnológicas limitan la expresión y limitan la manera en la que pueden viajar las imágenes, y
de igual manera la distorsionan y la afectan de acuerdo a las agendas que puedan tener, ¿no? Y a su propio diseño y parámetros, etcétera, etcétera. Digo, por dar un ejemplo muy simple, pues en Facebook puedes expresarte y si sucede que te sientes de otra manera que no quepa en esas 5 categorías, pues ni modo, no te puedes expresar así en ese canal, ¿no? Y entonces, pues de esa manera restringen mucho el flujo de información hacia ciertos lugares, ¿no? Que son los que finalmente les convienen. Y creo que, y justo no soy tampoco un creyente así como, no, ya debemos regresar en contra de la tecnología y irnos, pero tal vez más bien buscar maneras menos monolíticas o buscar tecnologías alternativas de flujos de información o que puedan viajar las imágenes de muchas maneras distintas, ¿no? Para que no se acaben estas que son pues tan ricas también y pueden utilizarse, pero tal vez que haya mayores y otras maneras también. Por ejemplo, pienso mucho en la alquimia y en el factor como físico, y la alquimia es pues un arte que está muy conectado lo conceptual con lo material, y en la magia de los memes pues no está finalmente tan arraigada la conexión a lo material. Entonces pienso que por ahí puede surgir un campo muy interesante, ¿no? De memes que sí, o más bien magia que sí sea de los memes, pero también tenga esta dimensión física. Creo que puede darle otro poder, no sé, imprimir memes por decir algo muy tonto, ¿no? Em, También pienso mucho, creo que algo interesante de qué hablar es del tarot, porque el tarot, pues si piensas en el formato, es muy similar a los memes, ¿no? O sea, como imagen y muy poco texto, pero el tarot, bueno, también viene desde hace muchísimo, desde el antiguo Egipto se supone que se empezaba a desarrollar, y en teoría es un libro, se llama como un libro, en donde está contenido todo el conocimiento oculto. Entonces, pues de cierta manera podrías decir que son 72 memes pero en esos memes se contienen todos los memes, ¿no? Y no sé, eso se me hace muy interesante de cómo un set muy particular de imágenes que pueda contener tantas narrativas, porque a lo mejor la manera en la que pensamos hoy en los memes es muy desechable, ¿no? O muy tendenciosa, y están unos memes que son relevantes y pronto ya no se vuelven relevantes y ya pierden incluso su poder o su significado, ¿no? Pero este tipo de imágenes tienen mucho más poder a lo largo del tiempo, incluso pueden adquirir más. Totalmente. O por ejemplo el tarot en sí, dentro de lo que yo conozco y de la forma en la que lo uso o lo entiendo también, representa, hablando otra vez de narrativas y tiempo, el arco, ¿no? La historia del héroe, ¿no? Desde el inicio. Y de cómo, por ejemplo, esta narrativa ha afectado justo a la vida diaria de las personas, y no solo eso, sino también como los medios que consumimos, ¿no? Porque hay muchas historias que se basan en esta misma narrativa que no sé desde dónde vienen, pero yo lo ubico en el tarot mucho, ¿no? Como este viaje del héroe, como no sé, por ejemplo, en Star Wars sucede, o en El Señor de los Anillos, o en muchas, muchas historias. Casi no es que el 90 o 80% de las historias que leemos o consumimos, de cómo alguien viaja, tiene problemas, bla, 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 sufre, y al final logra el triunfo, ¿no? Y creo que al mismo tiempo se ha interpretado mal esa parte y ha afectado quizás la narrativa en la vida de las personas porque sí, la vida quizás no es un arco del héroe, un viaje del héroe, y no tendría por qué serlo, ¿no? También. Claro, creo que tienes muchísima razón. Creo que justo es una narrativa que ha definido y que ha tenido muchísima influencia en la identidad y la subjetividad humana a lo largo de la historia, y cómo pensamos en los arcos
Y mi duda sería justamente hablando de este tipo de estructuras menos lineales en donde pueden ir simultáneamente en muchas direcciones contradictorias incluso. Mi pregunta sería si tal vez habría otra manera de organizar el tarot de acuerdo a los memes, ¿no? O incluso de hacer un nuevo tarot que, que no siga esa narrativa, sino que siga una narrativa que responda más a estas arquitecturas no lineales o de organismos o tentaculares. Podría ser muy interesante. Totalmente, sí. Pues es una pregunta creo difícil de contestar, ¿no? En general, o sea, no solo en este momento, porque Sí, sí sí. está muy arraigado totalmente, creo eso, ¿no? Claro. Pero a pesar de eso, no sé si tú lo viviste, pero yo personalmente sí y otras personas con las que he hablado, incluso es un sentimiento también que he leído en los memes que están por ahí. Hoy en día, ahora que va a acabar el año, el 2019, que una sensación que hubo de muchas personas de como ya se acabó la década, ¿no? Por ejemplo, y parece que todavía mucha gente se siente atrapada como en el pasado, o como que más bien viajó muy rápido el tiempo, no sé, del 2015 al 2020, como esa línea de tiempo también se vive. Creo que sí, actualmente hay ahí unos cambios interesantes pasando ahí en cuanto a la experiencia de la realidad como tal. Ujú. Sí, creo que tienes mucha razón tiene que ver también pues con esta idea de la aceleración del tiempo, ¿no? Y a lo mejor el tarot ha durado todos estos siglos y milenios y a lo mejor en los últimos tiempos, bueno, hay quien dice que el tiempo mismo, de acuerdo a la información, ¿no? Es decir, el flujo de información está viajando cada vez más rápido y es eso lo que está acelerando y eso, como la información es de cierta manera nuestra referencia al tiempo, hace que el tiempo mismo esté acelerando y entonces justo es curioso y creo que tal vez esa es la duda que me queda, si eso hace que el tarot se vuelva justamente irrelevante o que se necesiten otras maneras de organizarlo o que los memes de cierta manera puedan reemplazarlo u organizarlo u organizarse a ellos mismos. Sí, pues no sé, una especie de tarot de los memes, pero que tendría que ser de muchas más cartas tal vez y tal vez tendría que desarrollarse otra técnica, ¿no? Sí, la relación en sí con los memes no lo había visto de la forma en la que tú lo ves hasta ahora, pero sí creo que es totalmente una relación que existe y creo que sí es importante hablar de cómo pensamos el tiempo hoy en día, ¿no? Porque justo es como el tarot, pues hay gente que se lo lee, no se lo lee una vez al día, una vez al mes, bla, bla, bla. Pero ahora hablando de memes, por ejemplo, pues es un constante, ¿no? Es como si te tiraran las cartas cada cierto tiempo o algo así. Y de cómo, por ejemplo, no sé tu experiencia haciendo memes o ese medio en general, pero pues el hacer un meme yo lo veo así como una síntesis otra vez, como de la narrativa actual de lo que está pasando. Entonces, el hecho de estar consciente de eso sí es importante a la hora de, pues, de hablar, ¿no? Del zeitgeist o los tiempos que se están viviendo. Claro, creo que podrías decir que tal vez un meme es un momento y hablando de esta idea de coincidencia o sincronicidad o contingencia es un término que me gusta a mí. Justo un meme es como información que está fluyendo, está en el flujo constante de información, pero que en un momento dado se junta y es así, ¿no? Es este momento y esta imagen y quiere decir esto. Y eso en contraste con el tarot, que a lo mejor una carta de tarot es muchos momentos, ¿no? Sí, es un símbolo, ¿no? Como una síntesis de, ajá, un momento en particular o algo así. Y es raro, o sea, pensar del tiempo hoy en día a mí se me hace muy raro, pero también la dimensión, porque por ejemplo ahora que mencionabas hace unos minutos lo de Grant Morrison, está este cómic de Multiverso, ¿no? Uh-huh. Quizás lo has leído, me imagino que sí, que habla de cómo, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, para la segunda dimensión sería, en este cómic,
es como ya está escrito todo, básicamente, ¿no? Y de cómo nosotros que estamos en esta otra dimensión podemos viajar de un lado a otro de esa segunda dimensión porque podemos hojear literal las páginas de ese universo y de cómo también podemos pensar, no sé, en nuestro propio universo, y también yo creo que se mete ahí un poco con la teoría de la simulación, ¿no? De cómo también se expresan los tiempos a través de ese espacio. Y en el caso de los memes, pues somos nosotros creando quizás otra vez esa síntesis. Sí, pues creo que tiene que ver de cierta manera con portales, ¿no? Como una imagen, como un portal para hablar o para entender el tiempo o para entrar en un flujo de información fuera del tiempo, ¿no? En donde puede haber muchísimas narrativas existiendo y en ese sentido, pues justo como una tecnología de accesar eso a través de imágenes, y me da curiosidad, no sé cómo lo veas tú, si qué técnica o qué tecnología tendríamos que desarrollar para poder usar justo los memes como portales para entrar en esa misma fuente, tal vez, dado que responden a un tiempo distinto o a una escala de tiempo distinta. Eso creo que es lo que más me da curiosidad de todo esto y lo que más creo que podría servir para pues para llevarlo mejor a una técnica más desarrollada de magia o divinación a través de los memes. Quizás está relacionado con lo otro que mencionabas del hipersigilo, ¿no? También. Sí. De cómo la narrativa se puede forzar por ese lado. O no forzar, sino como crear tal cual a través de en este caso, tu conveniencia, ¿no? Porque en términos de filosofía o conciencia, pues hay no recuerdo la frase que diga la persona, pero la frase es como un poco como de, al final de cuentas, tu realidad es la única existente, ¿no? O sea, tú de quien las estás viviendo. Entonces, sería interesante jugar con esa magia que puede crearte tu propia narrativa y mover esa parte. Pues sí, ahí sí tiene mucho que ver con pues cuentas de memes, ¿no? O sea, una cuenta de memes es justo una identidad y a lo mejor es eso porque justo como hablábamos, un meme tiene una escala muy distinta a una carta de tarot, ¿no? Porque es un momento muy corto y tienen esta idea de desechables y de seguir fluyendo. Pero en una cuenta de memes, pues a lo largo del tiempo sí se desarrolla una especie de identidad y una relación entre todos estos memes, y a lo mejor eso ya es algo que los une, y si están unidos, pues están unidos justo como en una dimensión más abstraída, ¿no? Un nivel más abstraído que el de un solo meme. Sí, totalmente. Y de cómo, si se está consciente de la voluntad que se tiene para crear algo, ¿no? Ya sea un meme o una pieza de arte, como con lo que mencionabas de la alquimia y cómo lo material sí importa a la hora de hacer magia, digamos. Creo que sí es importante, en el caso otra vez de los memes, en este caso en particular de Instagram, crear algo con con una total conciencia de la intención que hay detrás, ¿no? Porque también creo que hay muchas cosas recicladas que, si bien funcionan en el momento, podrían funcionar aún más de una u otra forma. Igual en el arte, ¿no? Lo importante es como, creo, estar consciente de esa parte. Sí, exacto. También de la infraestructura física, ¿no? El otro día veía un meme justamente que decía como la nube no existe, solo es la computadora de alguien más, ¿no? Y eso creo que es muy importante porque justo perdemos esta relación física, pero en realidad sí está ahí, sí existe y alguien más tiene control sobre ella, ¿no? Entonces, a lo mejor nunca pensamos al hacer un meme o a subirlo a Instagram que esos memes viven en los servidores de Facebook, ¿no? Exactamente, y pues como decíamos, responden a su agenda y están condicionados para ciertos flujos de información distorsionada, etcétera, etcétera, etcétera.
a lo mejor por eso es tan importante considerar la dimensión física y saber en dónde están tus memes, ¿no? Y qué relación tienen con el mundo material. Claro, totalmente. Y para una sugerencia que yo haría para las personas que quieren como trabajar o empezar a explorar esa parte de la meme magia sería que también pensar el meme y no solo como el formato que actualmente mucha gente lo relaciona, ¿no? Sino el meme como un producto cultural o de arte o algo más allá pues del cuadrado con una imagen y dos, que también es válido, ¿no? Pero explorarlo creo en otros campos y en Justo, otros formatos. sí. Y en otras escalas de tiempo, ¿no? O sea, tal vez solo siempre estamos haciendo memes para esta semana o lo que sea, pero pues a lo mejor se van a quedar como una especie de arqueología y a lo mejor en 200 años alguien va a encontrar tu meme y ya, ¿no? Y solamente el tuyo por alguna razón Claro. contingente del internet. Pero es interesante también considerarlos en otras escalas de tiempo. O como ponle tú, ¿no? Esto definitivamente es un meme que pasó con se me olvidó el nombre de este astrofísico, pero pues es el más famoso, el que envió el Voyage, se llama, ¿no? Voyager. Carl Sagan. Carl Sagan, ajá. Por ejemplo, ¿no? Él encapsuló como una fracción del tiempo en este disco que al final, pues es una síntesis de lo que en ese momento estaba pasando, ¿no? Es como enviar un meme al espacio para que la intención era que algún alienígena o otra cultura lo interpretara después. Eso sí, no sé cómo. Siempre he tenido esa duda. No, pues sí, y creo que ahí está la clave también en pensar que Carl Sagan era el único científico que tenía acceso a eso y dependía de toda la infraestructura de la NASA y por ejemplo, y por lo tanto este mensaje pues va a estar en un idioma y va a incluir o sea, te apuesto a que ningún mexicano tuvo que ver ahí o ningún boliviano o ningún no sé, de Laos o de donde sea, ¿no? Entonces, justamente como estas estructuras de medios de comunicación dependen tanto de quién es dueño de ellas. Sí, y quién totalmente. tiene acceso a ellas. Porque hay unas fotos, ¿no? De seres humanos y creo que no es muy diversa que digamos, o por lo menos no está actualizada estos días. Pues sí, o incluso pues seguro ahí tendrán una foto de, no sé, ¿no? Como, ay, estos son los mexicanos, pero pues es a partir de la subjetividad de Carl Sagan, ¿no? Y de unos gringos, y a lo mejor si unos aliens, digo, para empezar los aliens ya lo que interpreten, pues quién sabe, ¿no? Pero a lo mejor piensan que todos los humanos son gringos o que toda la Tierra se ve así, ¿no? Y creo que es importante considerarlo. Sí, totalmente. Y en el caso del meme como un producto físico, pues sí hay otras formas de abordarlo totalmente, ya sea en el arte o en otros campos. O también totalmente en la computadora, pero hay otras formas, ¿no? De abordarlo. Por ejemplo, yo también programo y dentro de algunas cosas que hago a veces es, no sé, trabajar para el código de cierto banco, ¿no? X banco, cosas así. Y justo teniendo conciencia de esta parte de que X código va a correr en X lugar o va a estar almacenado en X computadora o servidor. Hay líneas de código que, digamos, no se ejecutan, ¿no? Esto es como un secreto que quizás estoy revelando, que más bien estoy revelando. Que hay líneas de código que no se ejecutan, que son comentarios como tal, pero pues siguen ahí estando, ¿no? Y una como estrategia o algo así que a mí se me ocurrió hacer en mi día a día a veces es como, dentro de esos comentarios, volviendo otra vez como el tema de los sigilos, pues tal cual, así como escribir un sigilo o algo así, porque a fin de cuentas va a ser algo que se va a estar, ¿no? Ejecutando. Repitiendo y reproduciendo. Ajá. Ese es uno, por ejemplo, ¿no? Que alguien si lo quiere hacer, pues inténtelo también. Pero pues también creo que lo importante es la imaginación, ¿no? Dentro de lo que se hace y la experimentación sobre todo. Sí. Creo que eso es lo más importante y pues usarlo como herramientas. Totalmente. Es muy amplio. Es un arte muy interpretativo. Totalmente, porque, pues sí, volviendo otra vez al meme como tal, está en un punto donde creo que solo se está más de reinterpretando, sino como que ya solamente se está atascado, creo, en un punto de que ya es más fácil como copiar o reproducir algo que ya existió en lugar de sugerir
nuevos formatos o nuevas formas. Claro, y es interesante la manera en la que los memes mismos se apropian de la labor humana para reproducirse, ¿no? Y pensando en eso, pues en dónde queda nuestra agencia si estamos justo reproduciendo estas imágenes y estos símbolos sin pensar cómo eso nos está afectando o cómo eso nos está sirviendo, nos volvemos sujetos o súbditos de las imágenes, ¿no? Creo que es un fenómeno, bueno, creo que está muy relacionado y obviamente regresamos a Lovecraft y regresamos como a estas criaturas ocultas tentaculares que tienen influencias invisibles sobre los humanos y nosotros en realidad solo estamos haciendo sus deseos de cierta manera. Creo que es importante considerar esa relación y que no se invierta o que sea un jala y empuja, ¿no? Y no solo de un lado. Sí, a mí me interesa mucho esa parte porque hablando de ese monstruo tentacular que mencionas, creo que ese monstruo sería la información como tal, como una entidad tal cual, ¿no? Que realmente la información, visto muy simbólica o subjetivamente, la información como esa entidad que solamente le interesa seguir creciendo, seguir generándose, y es algo que menciono muy seguido, pero hay este hombre, Ray Kurzweil, que menciona que la evolución es eso. Al final la evolución no es de una especie u otra, sino la evolución al final del día es la información como tal. Uh-huh. Y que si vamos a otro planeta, igual no somos nosotros, sino son los robots, pero esos robots llevan la información nuestra y la información anterior a nosotros y así. Y como que al final de cuentas, a través del tiempo solo viaja este monstruo tentacular que es la información, que su único deseo es crecer, no sé hasta qué punto, ¿no? Sí. Y justo lo interesante sería más bien cómo poder participar en ese evento, ¿no? Sin perder tu agencia pero tampoco siendo como antropocéntrico, ¿no? Porque ahí ya lo que estás describiendo es un ser, ni siquiera colectivo, sino un organismo del que somos parte, pero ni siquiera la parte principal, tal vez a lo largo del tiempo, sobre todo. Exacto. Porque en ese sentido, pues es la misma información que se ha estado. Por ejemplo, existe este libro que se llama 1000 años de historia no lineal, de un mexicano que se llama Manuel de Landa, y describe la historia de la Tierra, pero a partir de cómo la información se va organizando y la materia se va organizando y sistemas dinámicos de información y de materia que a lo largo del tiempo van cambiando y se van relacionando de distintas maneras y entonces resultan tanto en organismos biológicos como en organismos sociales, como en sistemas climáticos o lo que sea. Es interesante verlo así porque en ese sentido todos son como manifestaciones de cómo la información se organiza y se relaciona. Sí, y cómo, por ejemplo, hay muchas personas que creen, ¿no?, que hay poderes fácticos o una persona que está detrás del control, no sé, los Rockefeller o X persona que ni siquiera conocemos, pero hay otras personas que sugieren, y yo soy más de la idea, que ni siquiera esas personas están a veces conscientes de lo que están haciendo, sino que realmente nomás es como toda la humanidad funcionando bajo un interés que creemos que alguien tiene el control, quizás, pero realmente es como un devenir más caótico, creo, ¿no? Que sería algo así. Sí, eso se me hace más interesante. Incluso está esta idea de los Secret Chiefs, no sé si has escuchado, que son como estas especies de como tulpas de información, como estos organismos, pues los mismos ángeles, ¿no? En la ciencia enoquiana, como esta especie de seres celestiales que en realidad son justo como subjetividades hechas de información o a las que nosotros podemos llegar o interfacear con ellas a través de la información. Ok, ¿y esos Secret Chiefs cómo están pues, manifestados actualmente, digamos? O cómo, según lo entiendo yo, y tampoco lo he investigado mucho, pero según yo se trata justamente de estos seres que tienen el control como una especie de Rockefeller, pero no humanos, sino como celestiales o como... Pues también Aleister Crowley hablaba de los ángeles de la guarda, ¿no? Que también para llegar al ángel de la guarda tienes que hablar, ¿no? Y proyectarte a través de la información. Y en teoría
si sigues ciertos caminos, entonces puedes llegar a estos organismos que son los secret chiefs y que, pues no sé, tienen cierta influencia o control de, pues, sobre la información y sobre la narrativa. Pues quizás, digo, ahora que estás dando estas analogías al mismo tiempo de estos símbolos, ¿no? Como ángel de la guarda y así, me viene a la mente algo muy presente que vivo y vivimos actualmente día a día, y ahí creo que habría que entrarle un poco a la meme magia o la tecnomagia, ¿no? También, que mencionabas dentro de tu biografía, como es el algoritmo como tal, de cómo puedes entrenar, ¿no? El caso más obvio es, o evidente, es Spotify, ¿no? Que depende de qué le alimentes, te devuelve, ¿no? O el buscador, ¿no? Por ejemplo. Y de cómo, si estás consciente de eso, te puede dar algo que te interesa. Por ejemplo, yo a veces entro en modo incógnito a muchos sitios o a muchos buscadores porque no quiero que no sé si voy a buscar quién es el cuarto polinesio, la cuarta polinesio, dónde nació Luisito Comunica, ¿me entiendes? Como no quiero que mañana me esté ofreciendo claro. Cosas sobre eso. Sí. Entonces, yo creo que actualmente podría ir más por ahí, ¿no? Como estas entidades tecnológicas que pueden modificar realidades, ¿no? Dependiendo qué les demos. Claro. Sí, en este estira y afloja porque pues finalmente no tenemos tanto control, ¿no? O sea, igual ahorita nos está escuchando nuestro teléfono y mañana te va a enseñar a Luisito Comunica o lo que sea, ¿no? Probablemente. Me ha pasado, la otra vez estaba grabando un podcast con otros amigos y uno de ellos mencionamos, él dijo, no, pues mencionó como que él creía hasta ese punto que los aviones tiraban la caca mientras iban volando, ¿no? Por ejemplo. Entonces se les dijo así como, güey, no, eso no pasa, ¿no? Y por ejemplo, al día siguiente me sugirió así, como un video que decía así como, tiran los aviones la caca por... Sí, total. Y luego ya se vuelve más hipersticioso, ¿no? A mí, por ejemplo, una vez me pasó que iba en el coche camino a mi casa y pensé, tengo que comprar papel de baño, pero neta solamente lo pensé, no había nadie a quien decírselo. Y entonces yo luego llegando a mi casa me salió un letrero así de papel de baño, ¿no? Ya tienen tanta información que pueden incluso predecir, o alguna vez leí un artículo de cómo Facebook sabe de las mujeres embarazadas, ¿no? Puedes saber cuando estás embarazada antes de que tú lo sepas, incluso por tus patrones de conducta, y tienen pues acceso a tanta información que acumulan que pueden predecirlo con mucha precisión. Pero es que totalmente, ¿no? Totalmente hay algo ahí pasando y definitivamente es, creo, algo mágico, ¿no? Porque la relación entre la magia, creo yo, y la tecnología siempre ha estado presente. Y, por ejemplo, pasó antes con la alquimia o con las ciencias en ese momento ocultas que eventualmente evolucionaron hacia la ciencia, ¿no? Como la conocemos ahora. O, por ejemplo, cosas como más de ciencia ficción o de magia que eventualmente se convirtieron a algo que ya está pasando, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita esta videollamada que estamos teniendo, antes sería como una bola de cristal, ¿no? O claro. La Ouija, que te puede hacer comunicarte con otras personas en otros lados, ¿no? O todas estas referencias. Los poderes psíquicos, los que ahora ya están desarrollando, ¿no? Como cosas que puedas controlar con tu mente. Entonces, ¿tú cómo ves la tecnomagia actualmente o cuál es tu interés por ahí? Pues creo que regresaría a lo que te decía antes, que como yo lo veo, lo más importante tiene que ver con no irnos con infraestructuras monolíticas y buscar más bien muchas maneras diversas de interfacear con eso y así buscar que no estemos tan limitados o restringidos por las agendas de quien sea que sea dueño de cada uno de los canales, sino que al tener acceso a muchos canales podamos pues tener un mayor panorama de posibilidades y de agencia. Y es difícil, ¿no? Creo que cada vez, de una forma u otra, a diferencia de cómo empezó el internet o ciertas tecnologías. Bueno, de entrada el internet al parecer empezó con Estados Unidos, ¿no? Y los militares. Pero a lo que voy es que actualmente es más difícil porque sí está muy monolitizado
¿no? Como nuestro acceso a ciertas Sí, tecnologías o a ciertos sitios, por ejemplo. sí, pues cuántas horas pasamos en internet y cuántos sitios visitamos, ¿no? En realidad es un loop muy corto y cada vez más, Sí, o sea, y en como, el que de cierta manera es muy esclavizante como seguir en estos loops de y ahora me voy a meter a este y ahora a este y ahora a este y cuánto tiempo pasamos consumiendo esa información y reproduciendo esas imágenes para beneficio de las mismas y de algunas compañías, ¿no? sí, hace un par de días vi que el nuevo petróleo es la información, ¿no? Por ejemplo, está esta analogía y que creo que es muy cierto. O sea, al final de cuentas, sí es gratis para, entre comillas, nosotros sí es gratis, pero al final de cuentas hay un intercambio que está pasando, ¿no? Como nosotros les estamos dando nuestra información y datos y bla, bla, a cambio de Claro. entretenimiento, digamos. Y tu trabajo, ¿no? Tu labor, o sea, hacer memes, pues es trabajo, es labor y que nadie te está pagando y que estás haciendo al servicio de esas imágenes. Creo que es bueno no perder de vista eso también, porque pues es tiempo y esfuerzo, si no perdido, pues al menos hay que buscar la manera de aprovecharlo. Y creo que la magia justo es una buena manera de aprovechar eso. Es Totalmente. decir, si tú tienes tu propia agenda o tu propia manera de subvertir los deseos de estos canales o de quien sea y proyectar los tuyos, pues creo que eso es útil y productivo. Sí, y además eso creo sería lo ideal, ¿no? Como que todas estas páginas de memes o personas entregando parte de su existencia o de su expresión estuvieran conscientes de eso, ¿no? De poder Sí. hacer más justo el intercambio más allá de lo monetario. Que otra vez les hago la invitación a las personas interesadas que están escuchando en experimentarlo por su propia cuenta. Y pasa algo interesante, ¿no? En la magia como que siempre hay una suerte de cuando vas iniciando, no sé cómo te pasó a ti, pero siempre hay como recién inicias a practicar, no sé, sigilos o magia en general y como que sí pasan algo, cosas muy interesantes que le llaman como Siempre la suerte funciona, eso es algo principal. muy, muy, muy interesante y yo lo saqué de Grant Morrison, yo empecé a hacer magia en realidad por ese güey también y él lo dice desde el principio y creo que es algo muy importante de repetir, que es que siempre funciona. Tarde o temprano, Y a sí. veces no funciona de las maneras que tú piensas o en los tiempos que tú piensas, pero siempre acaba habiendo esa coincidencia o esa sincronicidad. Totalmente. Quizás solo en el tiempo que esperas no, así como, pues quiero Ujú. conseguir trabajo mañana o quiero Sí. X cosa mañana, ¿no? Porque también mucha gente lo reduce como a lo más básico que a la vez está bien, ¿no? Como dinero, sexo, bla, Claro, bla, bla. claro. Pero bueno, gente que lo quiere inmediatamente, ¿no? Porque quizás Sí. también por las mismas redes sociales estamos acostumbrados a la satisfacción inmediata, ¿no? Como que Sí. si quiero hoy algo, debe de pasar hoy. Pero sí, estoy de acuerdo. Tarde o No, y temprano también pasa. entender que es un arte muy interpretativo justamente. Entonces, más que si tú piensas que no está funcionando, yo te diría, es probable que sí está funcionando y tú no estás reconociendo cómo o dónde o en qué registro está funcionando. Creo que parte del aprendizaje es ir aprendiendo a reconocer esas señales. Sí, de mucha reflexión, ¿no? Como también es muy necesaria en este proceso de la magia, creo, como mucha reflexión interna y pues sí, estar como constantemente analizándote, creo. ¿Qué consejos le darías a personas que quieren iniciarse o practicar, Pues digamos, la meme magia en particular? sí, empezaría con sigilos. Bueno, pensando en todo esto, intentando, porque fue una conversación muy tentacular, ¿no? Fuimos en muchas direcciones simultáneamente, con tensiones entre sí, y tal vez no hubo una narrativa muy directa o lineal, lo cual está muy bien al hablar de estos temas. Pero pensando en todo lo que dijimos, tal vez diría eh, los organismos o las arquitecturas de Internet y la manera en la que viajan, en la que viaja la información por Internet y específicamente los memes, tiene esta característica de no ser lineal y de ir en muchas direcciones simultáneamente y podemos entendernos y entender la identidad
tanto humana de un momento como de la tecnología, como de cualquier organismo, como una manifestación de la información y de cómo se relaciona la información y la materia. Y en ese sentido, si queremos conservar nuestra agencia o proyectar nuestros propios deseos, tenemos que ser conscientes de cómo y dónde existe esa información, y es decir, en un sentido material, y los parámetros sobre los que está viajando, ¿no? Tanto los canales, como las relaciones que pueda tener en sus diferentes, no sé, dimensiones de identidad. Y si fuera a dar un consejo simple sería empezar con sigilos, y un consejo complejo sería buscar alternativas a las interfaces monolíticas y buscar una diversidad de interfaces para relacionarnos con las imágenes. Muy bien, no lo pudiste haber dicho mejor. Interpretar, empezar con sigilos, ¿no? Empezar por ahí, adaptarlos a tu propia realidad, creo que sí, es un gran consejo. Y con cuidado, eso sí. Totalmente. Bien, pues yo creo que por aquí podemos terminar esta sesión. Sí, estaría increíble luego hacer otras, quizás del mismo tema u otros, pero por lo pronto... Sí, podemos pensar y ver por dónde seguirle en otra ocasión. Totalmente. Entonces, primero que nada, pues muchas gracias, Parches, por tu tiempo. Muchas gracias a ti también por la invitación. Y gracias. Hay una canción para despedirnos. ¿Qué canción? ¿Con qué canción nos vamos? Una que... La que sea. Mira, esto no se me había ocurrido. Creí. Perdón, pensé que había colgado. Una canción de los memes. Tendría que reflexionarla, ¿eh? O mira, con la magia sí. de la edición puedes decir despedirnos y ahorita me la pasas. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a dejarlos con esta oportuna canción que ya tenemos planeada y sabemos exactamente cuál es. La canción perfecta. Los dejamos con ella. Sí, chido. Adiós. Pues gracias a los que escucharon también. Nothing you do with your bodies or your hands or anything gets us excited. For all the fake MCs, this is the original. Uno, dos, tres, cuatro. Take drugs, every drug. Meet every situation head on. Meet every situation head on. Whiplash, turn your mind's eye. Whiplash, turn your head. You ain't got no flash, mother. Spike Street Evil's dead. Whiplash, turn your mind's eye. Whiplash, turn your head. You ain't got no flash, mother. Spike Street Evil's dead. Meet every situation head on. Meet every situation head on. Are you out of your mind?
tab, jack the tab, jack the tab, jack the tab, jack the tab. Raise the roof with sickness, dirty little old ladies. Jack the tab with your 555 wheels on steel on Hades.